Aquí. Y, vale. Empezamos entonces. Bien, Adelante, Pedro. buenas tardes y buenos días para los que estén en otra zona horaria. Bueno, mi nombre es Pedro Robledo, como muchos de vosotros ya me conocéis. Llevo en BPM muchos años y principalmente mi función pues, es ayudar a las empresas a implantar BPM y también pues, ayudar a lo que son fabricantes y consultoras para buscar pues, oportunidades de negocio. Y también, además, dentro de lo que es la formación, pues imparto formación específica sobre BPM y también en UNIR pues dirijo el máster en BPM. El máster que cubrimos pues, todo el ciclo de vida de BPM. Hoy quiero comentaros pues, el estado actual de BPM, cuáles son las tendencias de futuro y para comenzar, pues qué mejor que ver exactamente pues, bueno, cuáles han sido o cuáles son las previsiones que se tiene del mercado global del software de BPM. Si analizamos desde el 2006 pues, el crecimiento de BPM, vemos que efectivamente pues, está cada vez pues, creciendo más la implantación de BPM y si nos fijamos en los próximos años, pues veremos que la implantación será mucho mayor. Principalmente pues, será mayor por la disrupción de las nuevas tecnologías emergentes, como puede ser pues, redes sociales, temas de analítica, necesidades que van a tener las empresas a la hora de transformarse digitalmente y por eso pues vemos que hacia el 2021 pues va a haber pues un crecimiento bastante interesante. Este sector pues lógicamente también pues ha tenido pues una rebaja digamos de implantaciones debido a la crisis, pero bueno, se ha mantenido el crecimiento. Si miramos el crecimiento esperado, pues estará en el orden del 14,2% al 17% hasta el 2021 y actualmente, pues si vemos la referencia hacia el año pasado, pues aproximadamente pues, 1.000 millones de euros pues, serán incrementados exactamente este año. En el 2016 se esperarán esos 5.277 millones, que representa pues, un buen incremento del 2014. Esto lo vamos a ver en todos los continentes. En España y en Latinoamérica pues, el crecimiento es importante y sería más importante si las empresas, cuando van a implantar BPM, pues siguieran una metodología adecuada y no se centrasen tanto en la tecnología. Aunque nosotros aquí ahora mismo estamos dando los resultados de la tecnología de software, es importante resaltar que si el software se está incrementando en cuanto a licencias, en cuanto a ventas, tanto en licencias on-premise como en cloud, pues lógicamente pues los proyectos de BPM también se están incrementando. Bien, a ver si puedo cerrar aquí un momentito. Vale. Bien, entonces, si analizamos el crecimiento anual en los próximos 5 años en las diferentes zonas del mundo, pues vemos que Norteamérica pues, sigue siendo pues, el país con mayor crecimiento. Hay que eh, ser conscientes de que la mayoría de los fabricantes están exactamente en Norteamérica y en Norteamérica pues actualmente pues el 2 tiene más o menos pues el 2 tercios del mercado global de las implantaciones de VPN. Un mercado que también está creciendo es el mercado latinoamericano, pero ha reducido en cuanto al incremento que estaba años atrás experimentando. Quizás sea también por el hecho de que muchas empresas pues, ya están implantando proyectos de BPM y por otro lado porque en algunos países pues se nota principalmente pues el estado económico de esos países. En el caso de Europa, en el caso de España, pues el crecimiento también es bastante interesante. Existen muchísimos proyectos nuevos, proyectos con empresas incluso que actualmente ya consideran que BPM pues es una opción, empresas que están descubriendo que cuando tengan que ir a la transformación digital pues tendrán que modificar todos los procesos transversales y la mejor forma para hacerlo seguro, eficiente y de la forma más flexible y ágil, pues sería aplicar la disciplina de Business Process Management. En el caso de Asia-Pacífico, pues el crecimiento es un 14,2% el que se prevé para los próximos 5 años
y existe pues una fuerza muy grande de fabricantes de Australia principalmente que están pues posicionándose pues en otros países de Europa e incluso pues de Latinoamérica. Están realizando proyectos muy interesantes en esa zona y el gobierno también de muchos países pues está apostando por iniciativas de BPM principalmente para fomentar el empleo. Gran crecimiento en Australia e India. El cloud computing pues ayuda a la implementación de BPM. Las licencias on-premise son en principio más caras que implantar BPM utilizando pues un pago mensual, pero habrá que tener en cuenta en muchos proyectos si merece la pena ir a Cloud BPM desde el principio o adquirir las licencias en on-premise. En algunos proyectos pues hemos visto que la inversión inicial en cloud pues, va a permitir a una empresa pues, ir directamente al proyecto, ver exactamente bueno, pues, qué ventajas tiene con BPM, pero cuando evalúa precios y evalúa exactamente mayor dimensión de la implantación de BPM en la organización, pues a veces los números en cloud todavía son números bastante poco atractivos en lugar de las licencias on-premise. Quizás los fabricantes están experimentando. También es cierto que la implantación de cloud pues requiere pues un pago del fabricante, del proveedor consultora que dé las licencias de cloud del fabricante, requiere el servicio que dé exactamente pues, el proveedor de cloud, y en ese caso pues si utilizan por ejemplo pues Amazon, pues Amazon ya por sí pues tendría ese cargo mensual y por lo tanto ahí tienen poco margen los fabricantes. Sin embargo, vemos que en licencias on-premise los fabricantes tienen más margen y están haciendo pues descuentos bastante agresivos. Si analizamos un proyecto medio de software de BPM, pues podemos ver que para una cifra de unos 50 usuarios más o menos concurrentes, o sea, entre concurrentes y nominados, pues rondaría en on-premise el proyecto de software, licencias BPM en software, pues unos 35.000 euros, y proyectos con la misma dimensión de usuarios en cloud, pues estaríamos hablando de 3.850 euros al mes. Habría que ver y distinguir, pues dependiendo de la tecnología, pues exactamente pues qué tecnología se está utilizando. Si se está utilizando concretamente solamente licencias más de desarrollo, más de diseño y modelización de los procesos y después la automatización, o simplemente la ejecución por usuarios que son participantes de un proceso. Ahí podrían variar pues, desde fabricantes como un IBM, que podría estar hablando de unas licencias en cloud de unos 6.000 euros, a otros fabricantes como Appian Statum, que está hablando pues, más alrededor de unos 600 euros de usuario concurrente. La diferencia es bastante grande y habrá que ver exactamente bueno, pues, cuál es la evolución de la implantación de mi solución BPM pues, en mi empresa dependiendo de los procesos que vamos a implantar. Existen grandes oportunidades de crecimiento gracias a las tecnologías disruptivas, de social, de mobility, de analítica o big data, cloud y de Internet de las cosas, lo que denominamos las tecnologías SMART. Y gracias a esa tecnología y gracias a BPM, pues vamos a poder implementar proyectos donde estén esas tecnologías emergentes totalmente al servicio de la organización. Lo que sí que hay que considerar que el software BPM solamente representa, en cuanto a la inversión de un proyecto BPM, el 25%, y el otro 75% pues sería los servicios principalmente de consultoría, o en el caso de una organización que tenga un equipo BPM, pues la inversión incluso de esos recursos al proyecto de BPM. Lo que sí estamos viendo en el mercado, que aún existe mucha necesidad de madurez en BPM. Si nos fijamos en los diferentes pilares que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el crecimiento de una empresa en BPM, las empresas se centran principalmente en modelizar procesos de negocio, algunos incluso automatizarlos, utilizando tecnologías BPM o no, y más o menos pues las personas van entrando en cierto conocimiento de lo que serían los procesos automatizados con BPM. Eso no sería una orientación por procesos. La orientación por procesos tendría que obligar a una alineación estratégica, alineación con los objetivos estratégicos de la organización, y por lo tanto es necesario tener en cuenta
si la organización está centrando su política de automatización de procesos o su optimización de los procesos de negocio, considerando cuáles son los objetivos estratégicos. No es interesante optimizar procesos porque sí, será interesante optimizar aquellos procesos acorde con la estrategia empresarial o de la organización que tengamos. Por lo tanto, la estrategia es importante tenerla en cuenta, tener en cuenta que no solamente las personas tendrán que tener conocimiento y competencias BPM para poder abordar el proyecto BPM, sino que también toda la organización tendrá que tener una cultura de organización por procesos. La mayoría de los fracasos de los procesos BPM actualmente se deben a que no se acompaña un proyecto BPM con un proyecto de gestión del cambio cultural. El cambio que existe en la organización cuando implantamos BPM es muy grande y el éxito vendrá dado si vamos formando y comunicando correctamente pues, a toda la organización cuál va a ser el cambio estratégico. Si añadimos además el problema de la transformación digital, pues ese cambio cultural será mayor. Por lo tanto, será importante pues, tener en cuenta pues, ese cambio cultural cuando tengamos la necesidad de implantar pues, un proceso. Tendremos que utilizar tecnologías propias de BPM. Tener un RP no es estar en orientación por procesos. Gestionar un proceso no es estar tampoco en orientación por procesos. Necesitamos tecnologías para poder modelizar, diseñar, automatizar, integrar aplicaciones con ese proceso, que el proceso orqueste las tareas del proceso, también monitorizar esas tareas, monitorizar exactamente cómo están comportando las instancias del proceso, detectar patrones de comportamiento, poder hacer análisis sobre toda la información para que podamos mejorar continuamente pues, la organización, mejorando los procesos de negocio. Por lo tanto, estrategia, procesos, tecnologías y personas son claves y también gobernar pues, toda la iniciativa de BPM, no estar realizando continuamente pues, la definición de procesos o el mapa conceptual. Tenemos que ir a la práctica, tenemos que ir consiguiendo quick wins con diferentes procesos y de esa forma pues, conseguiremos ir avanzando en BPM en la organización. Si no tenemos claros los objetivos, pues muy difícil vamos a tener pues, éxitos que vayan entusiasmando pues, a toda la empresa. Y lo muy importante es tener una metodología adecuada para que podamos pues, abordar el proyecto de la forma más eficiente. Por lo tanto, todas las empresas deberían analizar su nivel de madurez y ver exactamente pues, cómo incrementarlo. Si nos fijamos en el estado actual del empleo en BPM, las oportunidades de empleo principalmente pues, están en Estados Unidos, México, India, Filipinas, Australia y el Reino Unido, y también pues, en otros países donde aparecen muchas ofertas continuamente, como puede ser Canadá, Chile, Perú, Ecuador, España, Rusia y Alemania. Las tecnologías más demandadas de los fabricantes que más se demandan en esos empleos, en los que podríamos ver en los portales diferentes de empleo que existen, pues sería Bonitasoft, Intalio, Visaggi, IBM, Oracle, TIBCO, Red Hat y Pegasystem. Lo que sí que vemos que, dada el aumento, el crecimiento de BPM que vamos a ver en los siguientes 5 años, actualmente existen muchísimas ofertas de empleo que no pueden ser cubiertas. Y no pueden ser cubiertas porque no existen profesionales BPM para cubrir actualmente pues, esas ofertas. Hemos considerado, en el estudio que hemos ido realizando, que más del 65% de esos profesionales que son necesarios no se pueden cubrir. Y no se pueden cubrir porque no tienen una formación específica en BPM. Existe una gran oportunidad de empleo, necesitan las empresas tener profesionales de BPM para tener éxito en la implantación de estos proyectos y actualmente pues, no tenemos aún pues, recursos suficientes para abordar pues, todos los proyectos que existen. Si vemos el nivel de salario de BPM en euros en diferentes zonas, pues vemos que varían muchísimo dependiendo pues, del rol, ya sea pues, el director de BPM o sea un desarrollador de BPM, pues existe un rango bastante amplio de lo que serían los salarios, bastante similar, podríamos hablar pues, de otros puestos de TI, y en algún caso, pues en los puestos más de negocio, pues depende lógicamente pues, de la repercusión económica que vaya a ofrecer a la organización. Quizás en el gráfico siguiente pues, se ve mejor la diferencia entre los diferentes países. A puestos similares, pues el nivel de salario en Suiza pues, es un 90% mayor
que, por ejemplo, pues en la India, que sería un menos 81%. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que efectivamente muchas organizaciones, muchos fabricantes, pues estén apoyando de otros países para buscar recursos para la implantación, o mejor dicho, para la fabricación inicialmente del software para BPM, y también pues algunas consultoras para la implantación de BPM. El no estar cerca de lo que sería la empresa a la hora de modelar el proceso de negocio y de entender correctamente cómo es esos procesos, pues sería bastante problemático. Entonces, mi sugerencia sería más centrarnos en lo que sería pues las personas concretas, de hacer un equipo multidisciplinar donde tengamos personas locales, donde podamos apoyarnos de consultores, pero que estén cercanos a la hora de modelizar ese proceso de negocio, de llevarlo a ejecución dentro de lo que sería el motor de BPM. Y por lo tanto, pues bueno, pues dependiendo del país, pues vemos que efectivamente pues el salario difiere. En el caso de búsqueda de empleo, pues bueno, vemos también las oportunidades que existen en los diferentes países y cómo se remunera en esos distintos países. Uno de los problemas principales de conocimientos de BPM en los profesionales es no tener en cuenta que se necesitan profesionales en todo el ciclo de vida de BPM, desde la planificación estratégica con herramientas de arquitectura empresarial, desde el análisis y modelización más centrado en lo que es definición de procesos de negocio por la parte de negocio, y también pues gente técnica que sepa implementar pues ese modelo que ha definido una persona de negocio, meter ese modelo BPM en un diseño dentro de lo que sería el motor de BPM, ponerlo a ejecutar, integrándolo con los sistemas, aplicaciones, datos, con todos los sistemas que tenga la organización, y también después pues, hacer una monitorización adecuada de esos procesos de negocio alineados con la estrategia empresarial. Para eso pues tendré que realizar en cuanto a optimización, incluso aplicación de metodologías de Lean Six Sigma, otras metodologías de calidad, de forma que al final pues ese ciclo de mejora continua pues sea viable. Existen muchos roles que se buscan actualmente dentro de ese ciclo de vida, pero se requiere mayor madurez, no solamente centrarnos en el análisis y modelización. Si nos fijamos en qué conocimientos adicionales también se están solicitando, hago referencia a una lectura de bpmtips.com, que bueno, yo fui invitado también a dar mi opinión sobre cuáles son los principales conocimientos que se requieren en BPM en el 2016, y muchos autores pues estamos totalmente de acuerdo en que aparte de tener conocimientos de ese ciclo de vida de BPM, hay una gran importancia de las fuerzas disruptivas. Las redes sociales es un participante más de los procesos. Tenemos que tanto difundir en las redes sociales como pues captar comentarios, captar información de las redes sociales que arranquen procesos de negocio. Al final, cualquier mensaje en una red social, en Twitter, por ejemplo, que sea a lo mejor pues una crítica de un usuario de mi producto, pues ese cliente pues tendrá que tener una respuesta. Por lo tanto, es un evento que puede arrancar un proceso. Y de la misma forma, pues yo puedo divulgar por las redes sociales información que salgan de distintas actividades de un proceso de negocio. Analytics Streaming Analytics, Big Data, lógicamente el poder analizar ingente cantidad de datos y a partir de ahí pues sacar, por ejemplo, pues cierta información que me va a dar exactamente pues la posible toma de decisión ante un evento concreto en mi organización, pues será importante. El saber exactamente analizar esos ingentes datos pues podría favorecerme pues a la hora de implementar o la ejecución de mi propio proceso de negocio. Todo lo que sea movilidad, no solamente dar movilidad en cuanto a página web, sino tener la posibilidad de que todas mis actividades pues, se puedan implementar en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Existen actualmente muchos dispositivos móviles. Esos dispositivos móviles pues, serán dispositivos que puedan ser una herramienta pues, para un participante de un proceso de negocio. Event Processing, todo lo que sería el procesamiento de eventos complejos, lo que me va a permitir es detectar patrones de comportamiento, y con esos patrones de comportamiento podré analizar posibles, por ejemplo, pues eventos de fraude que arrancarán procesos específicos para parar ese posible fraude, o también pues oportunidades de negocio
que tendrán también pues, la posibilidad de arrancar esos procesos de negocio para poder conseguir una nueva venta. Y el boom de Internet de las cosas pues, también obliga a que los profesionales de BPM sepan exactamente cómo integrar los procesos de negocio con esos objetos inteligentes. Un objeto inteligente es un participante más, un robot será un participante más y tendremos que saber pues, cómo aprovecharnos pues, de esos objetos inteligentes tanto para recibir información como para enviar esa información. Si analizamos cómo está la formación actualmente de BPM, pues vemos que la mayoría de la formación privada está muy focalizada en modelización de procesos, que está muy bien porque casi todas las empresas, el mayor porcentaje de las empresas, pues están en ello, están en esa modelización de procesos. Pero están muy focalizadas en eso y en formación de productos muy específicos. Principalmente pues cuando se adquiere una herramienta, pues lógicamente pues hay que aprender sobre esa herramienta. Afortunadamente, pues el mundo universitario pues ya está entrando también en el mundo de BPM. Eso implica pues que se están creando muchos máster, muchos estudios de posgrado que permiten pues certificaciones universitarias en BPM. Normalmente el foco de esas universidades pues, son principalmente la modificación de procesos y se apoya normalmente en una única herramienta. Yo, por ejemplo, como director del máster de BPM en UNIR, pues el foco que puse como objetivo pues sería pues, cubrir todo el ciclo de vida de BPM. Por eso nuestro máster en UNIR es un máster tecnológico que se focaliza pues, en todo el ciclo y no solamente en la parte de negocio, en la parte de modelización, sino que también en la implementación de BPM, en la monitorización y en la optimización para cubrir ese ciclo de vida completo. No incluye un único fabricante, sino que yo creo que la mejor formación para un profesional que hace un máster pues sería formarse en muchas herramientas, diferentes tecnologías que le permitan después pues, tomar la mejor decisión para la implantación que vaya a realizar en su organización o si es un consultor, pues en el cliente al que quiera implantar BPM. También el foco principalmente a nivel de modelización, pues todo el mundo se focaliza en Business Process, o sea, en Model Annotation, la notación de BPM, pero esa notación de BPM pues está bien para proyectos, pero también hay otros proyectos muy interesantes que se están realizando bajo la notación de Sage BPM. Es una metodología complementaria a proyectos de BPM, incluso, bueno, pues hay muchos proyectos BPM que se van a ver mejor con esta metodología SBPM y por lo tanto, pues nosotros, por ejemplo, en el máster sí que lo incluimos. No vemos, por ejemplo, pues ese tipo de formación pues en otras universidades. Y a nivel de certificaciones profesionales, pues las más demandadas son la certificación de la BPMP, que certifica en diferentes niveles a los profesionales de BPM, y también la que ofrece el Project Management Group, la OMG, para certificar también pues, en diferentes niveles, ya sea de negocio o niveles técnicos. Es importante pues, consultores que estén certificados, tanto a nivel universitario como con estas certificaciones. Nosotros, por ejemplo, en la certificación de UNIR, que es una certificación universitaria, pues les preparamos a los alumnos para que si después quieren, pues se puedan certificar en los niveles iniciales de la BPMP y la OMG. Para otros niveles, por lo que antes se requiere, pues años de experiencia. Si vemos cómo está el mercado a nivel de fabricantes, pues existe una consolidación del mercado. Hay diferentes fabricantes que han venido desde diferentes lugares. Algunos han venido pues, desde herramientas más de integración, que han visto la necesidad de orquestar pues, el trasiego de datos y a partir de ahí pues, incorporar pues, la participación humana. Otros han venido más de lo que es los workflow, lo que sería automatizar tareas, y han visto la necesidad de integrar también productos que permitan pues, esa comunicación con diferentes aplicaciones para que desde cualquier actividad podamos tener integración con aplicaciones y datos de la organización. Y otros han venido por necesidades, por ejemplo, de las reglas de negocio, automatizar esas tomas de decisiones y a partir de ahí pues se han visto la necesidad también de meter pues, la participación humana. Puede ser a lo mejor que el foco de un fabricante pues haya sido adquirir a otro para conseguir cuota de mercado o tener más notoriedad en ciertos sectores o territorios y también en muchos casos pues se ve la necesidad de tener un portfolio mayor de productos para conseguir pues tener un proyecto más completo o tener
más competitividad a la hora de enfrentarse pues, hacia un pliego de BPM en una organización. Si nos fijamos en el número de fabricantes, pues en el 2016 en BPM-TK hemos visto que tenemos aproximadamente pues, una base de datos de unos 285 fabricantes. De esos 285 fabricantes, pues tendríamos que diferenciar entre los que están muy focalizados en la parte de arquitectura empresarial o modelización, que sería un 21%, los que están más orientados a reglas de negocio, que serían 4,66%, los tendríamos en la parte inferior, o los que están más a temas de integración, que serían un 3,5%. Si nos fijamos en el central, pues tanto herramientas o fabricantes open source como fabricantes on-premise o cloud, pues estaríamos hablando de un 70% de esos 285 fabricantes, pues tienen una solución BPMS, una suite de BPM, que cubrirá pues prácticamente todo el ciclo de vida de BPM. Hay que decir que, bueno, que esos fabricantes de BPM, las BPM Suite, pues pueden darnos toda la funcionalidad de BPM, pero en muchos casos pues vamos a necesitar solamente el apoyo pues, de una herramienta de arquitectura empresarial para tener pues, ese análisis estratégico y a partir de ahí pues, poder empezar a ver exactamente pues, qué procesos pues, tengo que optimizar y qué procesos tendría que automatizar. Si nos fijamos un poco en la distribución, pues partiendo del origen, pues los fabricantes principales, pues la mayoría son de Europa y de Norteamérica, pero bueno, vemos también que hay fabricantes tanto en la parte de Australia o Oceanía, en la parte también de Latinoamérica. Si vemos exactamente los 10 países con más fabricantes, pues el principal país pues sería Estados Unidos y por eso pues el mayor negocio principalmente pues se focaliza ahí. Aunque los fabricantes pues están expandiéndose por todo el mundo, bien con oficinas subsidiarias o bien con consultoras. Si nos fijamos en el tamaño de estos fabricantes, pues el tamaño normalmente son empresas pequeñas, con no más de 50 empleados, y algunas, las que son más mayores, principalmente es porque son fabricantes pues no solamente de productos BPM, sino que también pues tienen otro tipo de productos. Podemos hablar, por ejemplo, pues de IBM o de Oracle, que lógicamente pues su tamaño de empleados pues es mucho mayor porque tiene más líneas de negocio. Lo que es muy interesante es analizar cuándo se han fundado estos fabricantes y si nos fijamos, la mayoría de los fabricantes pues han sido antes del año 2000, es decir, justo cuando empezó el boom, digamos, de lo que sería el concepto de BPM como disciplina. A partir del 2000 pues se crearon un 37% de estos fabricantes porque se vio efectivamente la potencia que tenía BPM y a partir de 2006 pues los fabricantes que han ido apareciendo principalmente se han focalizado en soluciones Cloud BPM, lo que sería BPM en Cloud. Si nos fijamos cuáles son los mejores fabricantes de BPM, pues se me ha ocurrido hacer una comparativa de las diferentes analistas que suelen hacer pues, periódicamente pues, análisis sobre estos fabricantes y vemos, por ejemplo, pues, los diferentes estudios. Ahí, lógicamente, por ejemplo, Infotech habla más de 2013, que estaría pues, en diferencia, pues, lógicamente, por los fabricantes van sacando soluciones cada año. Pero bueno, podemos ver algunos que aparecen continuamente. Lo que están analizando estos analistas pues, es en cuanto a capacidad de producto, en cuanto a la estrategia que tiene ese fabricante hacia dar nuevos servicios en esos productos, nuevas características para enfrentarse a esas nuevas tecnologías emergentes. En cuanto a mercado, en cómo se posicionan en el mercado, temas de marketing, tema geográfico y también exactamente pues cómo pues, la visión que tienen esos fabricantes, pues cómo son capaces de cumplirlo durante los diferentes años. Bien, puede ser a lo mejor que algún fabricante no aparezca en alguno de estos gráficos que nos presentan estos analistas, principalmente porque en ese caso a lo mejor lo que se está estudiando pues es algo muy concreto y a lo mejor pues un fabricante de BPM pues no participa porque no tiene esa característica. Mi sugerencia es que estos análisis los leamos con detenimiento, que sepamos exactamente qué se está comparando y si tengo el ojo puesto en otro proveedor que no aparece en estos análisis, pues también lo tengamos en cuenta. Que hagamos un análisis de ese proveedor y probablemente pues, nos llevemos algunas sorpresas. O sea, los análisis están muy bien para tenerlos como referencia, pero lógicamente
pues hay ciertos aspectos del análisis que son muy particulares respecto al foco que esté dando en ese momento pues, el analista. Por ejemplo, Gartner, pues normalmente ya en los últimos análisis habla mucho de Intelligent Business Process Management y eso obliga a que lo que sería la suite de BPM pues incluya muchas características que no todos los BPMs tienen y tienen por qué tener en un proyecto de BPM. Entonces tenemos que analizar claramente qué es lo que estamos buscando y de esa forma pues ver exactamente pues cuáles son los criterios de selección que deberíamos utilizar. Los analistas lo que sí que nos van a dar es pues una pista de cómo deberíamos nosotros realizar pues ese estudio, esos criterios de selección que van a ser importantes a la hora de seleccionar pues un producto de BPM. ¿Cómo están las empresas y el BPM? Pues a nivel de conocimiento, pues lamentablemente pues solamente el 40% entienden que BPM es una disciplina de organización. No es un proyecto tecnológico, es un proyecto de gestión por procesos, una orientación por procesos de la organización, donde va a haber una alineación estratégica y una alineación con otras disciplinas de organización. Por lo tanto, las empresas tienen que pensar que ese cambio que se tiene que realizar para cambiar de una organización funcional a una organización por procesos, pues requiere no solamente implantar un BPM, sino algo más. Por eso es importante tener en cuenta el cambio cultural. Desafortunadamente, solo un 10% abordan proyectos de gestión de cambio cultural a implantar BPM. El cambio a BPM implica un cambio cultural. Aunque sea un proyecto de procesos pequeño, pues sería conveniente analizar cuál es el impacto cultural en la organización y liderar ese cambio cultural con los departamentos apropiados para que los recursos que van a participar en esos proyectos pues estén completamente alineados estratégicamente y estén motivados para ir hacia ese cambio cultural. A nivel de recursos, pues las empresas, no todas las empresas crean equipos de BPM desde el principio, no dan una importancia suficiente para asignar recursos necesarios para que tenga el proyecto éxito. No se puede implantar un proceso de BPM simplemente pues, aprovechando pues, ciertas horas libres que tienen ciertos recursos. Tendremos que ser serios, es un proyecto importante para la organización y si no lo es, pues mejor no hacerlo. Significa que nuestros procesos van a tener pues, un mejor rol en la organización, van a ofrecer beneficios. Si van a ofrecer beneficios, dediquemos los recursos oportunos. Actualmente solamente el 30% pues, crea un equipo BPM dedicado al proyecto desde el principio. El 76% de los proyectos de BPM actualmente están focalizados en la modelización. Es una pena que no pasen a esa orquestación, a esa automatización de procesos, pero bueno, es un buen comienzo en empezar a modelar procesos, en ver cómo están, ver cuáles son las métricas que puedo mejorar y a partir de ahí pues mejorar esos procesos e intentar pues automatizar la mayor parte de las tareas. Cuantas más tareas tengamos automatizados, pues más ROI voy a conseguir y más beneficios directos vamos a conseguir de un proyecto BPM. El 31% de los proyectos de procesos no son transversales, perdón, el 31% son procesos transversales y más del 31%, más del 69% pues son simplemente departamentales. Es interesante que veamos esa trazabilidad de los procesos a nivel transversal de principio a fin en una organización que va a ser exactamente pues, el valor de BPM. Entonces, es un buen comienzo que ya haya organizaciones que estén viendo exactamente esos procesos importantes transversales, pero deberíamos intentar en todas las organizaciones no solamente focalizarnos en algún proyectito pequeño dentro de un departamento. Veamos la relación de ese proceso con otros departamentos y tendremos exactamente un proceso que albergue ese subproceso y al final veremos esa transversalidad. El 42% de los proyectos se integra con ERP. Es importante en muchos casos pues que el BPM, ese proceso transversal, pues lógicamente se integre con ciertas aplicaciones. Una aplicación que va a ser necesaria normalmente siempre, pues va a ser integrarlo pues, con el ERP. El BPM no reemplaza sistemas de las organizaciones, sino que se apoyará para recopilar información y también pues, albergar esa información. Lo que sí que va a ofrecer BPM al ERP pues es ese proceso transversal, esa visibilidad, esa trazabilidad que no puedo implementar dentro de un ERP. A nivel de sectores con más éxito, pues tenemos banca, administración pública, telecomunicaciones, producción, transporte, las universidades, sanidad. Todos estos sectores pues son sectores donde se está implementando
el BPM con éxito y se están publicando esos casos. Bien, hablábamos que es necesaria una transformación digital. Si vemos los diferentes analistas, ya sea Gartner, IDC o Forrester, pues hablan que efectivamente pues existe un movimiento de que las organizaciones pues quieren hacerse digitales. Hacerse digitales no significa tener una página web o tener un negocio web, sino significa pues un cambio, una innovación que obligará a que los procesos de negocio pues cambien completamente. Ese cambio dentro de los procesos, esa innovación que requieren las organizaciones para ser mucho más competitivas y poder competir en organización grande con nuevas organizaciones pequeñas, pues está siendo exactamente pues, el foco principal de mensaje de casi todos los fabricantes de BPM. Si vamos a diferentes conferencias de BPM, incluso las ponencias que veremos hoy, pues todo el mundo habla de la transformación digital. Esa nueva economía digital va a obligar que las empresas piensen en sus procesos de negocio, creen procesos de negocio nuevos y, por tanto, la mejor forma de realizar ese cambio pues será utilizando tecnología BPM, porque van a ser así más ágiles. Por ejemplo, ciertas predicciones de Gartner en cuanto a transformación digital y por procesos, es importante analizar concretamente 3 de las predicciones que hace. Hay un estudio de Gartner que hace más predicciones, pero yo me he fijado en 3 que son muy interesantes y vamos a verlas poco a poco. La primera dice, para el 2017 el 70% de los modelos de negocio digitales con éxito se basarán en procesos inestables deliberadamente diseñados para cambiar a medida que las necesidades del cliente cambien. Un dato muy importante es que el cliente es el foco. Si mi cliente es el foco, yo tengo que cambiar mis procesos de negocio para dar servicio a ese cliente. Se hacen procesos inestables porque lo que se piensa es que ese proceso va a cambiar. Si va a cambiar, necesito algo que sea ágil de cambiar. No puedo estar cambiando un proceso de negocio que he implementado directamente desarrollando en IT y que IT pues tenga que ver exactamente pues, cuándo puede cambiar ese proceso. Con BPM sabemos que podemos cambiar de forma ágil, al vuelo, podemos cambiar ese proceso de negocio. Podemos hacer diferentes versiones de mi plantilla de procesos. Podemos ver exactamente, pues analizar pues cuáles son los flujos más interesantes, cuáles son los flujos donde se pierde más tiempo, cuáles son los flujos donde puedo dar mayor satisfacción al cliente. Por lo tanto, el tener procesos inestables en el futuro pues va a ser pues un importante punto para BPM, porque BPM va a permitir satisfacer a esos clientes que necesitan cambiar esos procesos inestables. Y más allá, podrá hacer BPM también la automatización de procesos estructurados y procesos no estructurados. Podremos tener gestión de casos. Podremos implementar BPM para automatizar esos procesos no estructurados, esos procesos que se van creando sobre la marcha. Bien, otra predicción que hace Gartner es que para el 2017 el 60% de las principales 1000 organizaciones a nivel mundial realizarán al menos un revolucionario imaginable e inimaginable esfuerzo de transformación del negocio. Por lo tanto, esas empresas tendrán que modificar sus procesos de negocio. Y si tendrán que modificar sus procesos de negocio, es una gran oportunidad para analizar cómo BPM les puede ayudar a realizar. Y también otra predicción es que en el 2017 la insuficiente madurez en BPM evitará que el 80% de las organizaciones alcancen resultados deseables cuando implantan las estrategias de negocio digitales. Es decir, que cuando tengo una estrategia de ir hacia la transformación digital, pues si no estoy en BPM, tengo la posibilidad de fracasar, pues muy probablemente. El 80% de las organizaciones no podrán alcanzar esos resultados deseables si no tienen madurez en BPM, madurez en procesos. Y la madurez de procesos no se consigue solamente implantando tecnología BPM, sino implantando lo que es la disciplina y lo que es la cultura de BPM. Para ello, pues vuelvo a repetir que se necesitarán pues más del 65% de los profesionales que se están demandando no se van a cubrir. Por lo tanto, necesitamos formar profesionales y tener personas que permitan pues desarrollar esos proyectos de transformación digital que obligarán a transformar los procesos. Motivos del mercado BPM en ebullición, por la irrupción de las tecnologías disruptivas, Smart, ya lo hemos estado comentando, social, movilidad, analítica, cloud e Internet of Things, la necesaria transformación digital de las organizaciones, que obliga a cambiar los procesos transversales, y también
el impacto del interés de los fabricantes de BPM para vender más licencias, ven la oportunidad en la transformación digital y por lo tanto están poniendo mayor fuerza actualmente para implantar proyectos de BPM. Debemos hacerles caso, pero también a nivel ya usuario, pues pedir un poco tranquilidad a los fabricantes de que no vendan que el proyecto de BPM es un proyecto rápido. El proyecto de BPM efectivamente en 3 meses podemos hacer un piloto, podemos tener un quick win, pero el proyecto de BPM es un proyecto largo. Tenemos que mirar con objetivos largos y no con objetivos tan cortos, para que la empresa asimile correctamente el cambio cultural y permitamos tener éxito a esas organizaciones que quieren optimizar sus procesos de negocio. Ya para finalizar, pues como conclusiones, el mercado BPM, repito que está en evolución, el crecimiento es interesante a nivel de software que se va a vender, 14,2% a 17,9% hasta el 2021, gracias fundamentalmente a esa transformación digital que vamos a tener como evolución para las organizaciones. El Cloud BPM y el Business Process as a Service sigue aumentando, ya no solamente la implantación de BPM en Cloud, sino también el uso de procesos de negocio ya, digamos, para utilizar en un software en Cloud, de tal forma que las empresas pues, puedan coger ese proceso de negocio, particularizarlo de alguna forma, pero estar utilizando ya pues, el conocimiento incluso pues, de ciertas organizaciones que han puesto pues, el proceso de negocio directamente para el uso de esas empresas. El 50% de las inversiones serán para innovaciones en Customer Experience, en la experiencia del cliente. La satisfacción del cliente obliga a cambiar los procesos orientados a ese cliente, mucha flexibilidad, por lo tanto, gran oportunidad para BPM. La transformación digital es reimaginar esa experiencia del cliente, cambiar los procesos operacionales y modelar los negocios. Y el 70% de los modelos de negocio digitales se basarán en procesos no estructurados. Esos procesos que comentábamos que son inestables, que son procesos que no son conocidos, procesos que van a ir cambiando según pues estamos comunicando con un cliente. La automatización de esos procesos de negocio es también posible, no solamente focalizarnos en procesos totalmente estructurados, que se repitan mucho, también, lógicamente, pero basarnos también en aquellos procesos que serán pues, una gestión de casos. Esa gestión de casos pues, se puede también orquestar con BPM. Al final lo que nos interesa es una trazabilidad completa y visibilidad completa de todas mis tareas, de todos los procesos que tengo en la organización y que las personas se dediquen directamente pues, a tomar decisiones, a tomar solución de esas tareas, pero no a administrar cuáles son las tareas que tienen que realizar antes o después. Eso lo puede organizar automáticamente pues, el BPM. Entonces, BPM es un facilitador de la disrupción digital y tenemos ahora mismo tecnología suficiente para poder implantar BPM con éxito, haciendo integraciones pues, con todas las fuerzas disruptivas y también pues, existe mucho conocimiento en la industria para ello. La lástima es que no existan recursos suficientes que se tendrán que ir formando en estos próximos años para conseguir abordar pues, toda la necesidad de técnicos, de profesionales que existen en el mercado. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y no sé si me quedan algunos minutillos para alguna posible pregunta. Sí, muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos tiempo para preguntas o algún comentario, unos minutos. Recordad, podéis levantar la mano en caso de que queráis participar en directo. Yo os abro el micrófono, levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control o también en el chat directamente las planteáis y yo se las trasladaría a Pedro. Bueno, Pedro, vamos a ver. Mientras se van animando, hay un tema bueno, que suele a ver, no preocupar, pero sí ocupar bastante a todos aquellos que están pensando en herramientas para nuevos proyectos BPM, ¿vale? ¿Cuáles son las... sé que son muchas variables las que hay que tener, pero si tú tuvieras que dar tres pinceladas, tres principales parámetros que hay que evaluar a la hora de elegir una herramienta BPM, ¿tú qué recomendación darías? Sí, en cuanto a la selección de criterios, normalmente explicamos siempre que es mejor pensar en unos 10 criterios
y que esos 10 criterios no sean solamente criterios técnicos. Lógicamente, cuando empezamos a implementar o queremos implementar el primer proceso, pues nos centramos exactamente en las especificaciones de ese proceso y tenemos que ser un poco más amplio. Entonces, mis sugerencias serían, primero, pues analizar exactamente pues el fabricante, pues cuál es su estado también económico y un poco, bueno, pues aparte de esa solvencia económica, pues un poco su visión y su futuro. Tenemos que pensar que implementar un BPM pues no es cambiar de BPM todos los días, igual que no se cambia pues de base de datos corporativa. Entonces, es importante ver pues cuál es la trayectoria del fabricante y cuál será un poco su futuro para ver exactamente, bueno, pues si va a cumplir con los requerimientos que tengamos en un futuro. Y en un segundo lugar, es importante que veamos las necesidades que tenemos para el primer proceso, pero también para posibles procesos posteriores. Entonces, aunque en el primer proceso no exista pues, una complejidad de integración tecnológica con otras aplicaciones, si yo ya tengo un RP o tengo un CRM o tengo una aplicación importante, pues es lógico que yo meta como criterio el ver cómo resuelve pues, esa integración pues, el fabricante. Y luego además centrarme también en casos de usuario que tenga ese fabricante y cómo se han ido implementando pues, procesos similares. En realidad, al final, lo que buscamos son tres cosas. Es viabilidad del fabricante, que tenga visión y que tenga pues, una solvencia económica para que tengamos seguridad de que va a seguir desarrollando tecnología. Que la tecnología cumpla con los requisitos actuales y los posibles futuros. Y después, pues que veamos que efectivamente pues, hay casos de éxito que ha implementado correctamente ese fabricante. Que hay otros usuarios pues, que efectivamente pues, están contentos con la implementación de esa tecnología para abordar pues, esos procesos de negocio. ¿Consideras que el cloud, lo que son las versiones, bueno, lo has comentado tú, la diferencia de precios, ¿no? Esto Uh -huh. realmente viene es una disrupción, digamos, en todo lo que son, no solo en BPM, pero como estamos hablando de BPM, pues nos focalizamos, ¿no? Es una auténtica disrupción en todo lo que son los proyectos BPM, ¿no? Aunque solo sea por el acceso, el precio de acceso a este tipo de tecnologías. Correcto. Lo único, la diferencia, por ejemplo, con otras aplicaciones, por ejemplo, pues que a lo mejor pues ofrecen más servicios de aplicación, pues por ejemplo, pues una aplicación más orientada hacia recursos humanos, pues es totalmente diferente el posicionamiento, ¿no? Porque BPM al final, pues va a ser, si implementamos BPM en cloud, pues tenemos el motor en cloud y me estará orquestando mis procesos de negocio. Lógicamente BPM en cloud pues lo que nos permite es acceder rápidamente pues, a utilizar pues, esa tecnología a un precio bastante económico, pero en muchos proyectos que estamos involucrados actualmente pues vemos que la oferta que está ofreciendo el fabricante enamora al principio, pero cuando vamos ya a grandes números la opción de cloud a lo mejor no es la más adecuada. Eso sí, para empezar sí será muy adecuado, pero a lo mejor para continuar pues no es tan adecuado porque al final a la larga pues sale más caro. Sale más caro porque hay varios intermediarios. No es lo mismo fabricantes que ya ofrezcan su propio hosting de cloud que otros que tengan que apoyarse, por ejemplo, pues en Amazon. Lo que sí que es cierto es que para comenzar pues es una facilidad porque el precio va a ser muy asequible, pero habría que ver exactamente después pues cómo puede irse hacia on-premise o no. Hay algún fabricante que si te vas a cloud, pues luego no puedes ir a on-premise, o al revés, si estás en on-premise no puedes llevar los procesos a cloud. Eso sería, por ejemplo, pues un requerimiento que tendríamos que ver antes de comenzar. No va a ser que luego queramos ir hacia on-premise y no podamos, o tengamos que rehacer todos los procesos de negocio, o que sí tengamos esa libertad. Pero lógicamente cloud pues está siendo un habilitador para que muchas organizaciones pues con poca inversión pues puedan empezar a ese primer piloto en BPM. Muy bien, Pedro, oye, muchísimas gracias nuevamente por haber estado otra vez con nosotros. Y bueno, como te tenemos a mano, pues ya te avisaremos cuando montemos otro asunto relacionado con el VPN. Bien, pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Pedro. Y